Es una responsabilidad enorme, enorme, porque yo me considero hijo de una tradición. Yo crecí con ellos desde el primer momento en que se empezaron a publicar en España. Yo los hice parte de mi familia personal y para mí supone el considerarme heredero, el mantenedor, en cierta manera, uno de los mantenedores de una antorcha creada, encendida por Stan Lee y por otros autores, como Jack Kirby, como Gil Kane, como Gene Colan, Steve Ditko, y eso implica una responsabilidad enorme, porque lo último que tú quieres hacer es traicionar esa herencia que has recibido de manos de esos autores y hacerla, si puedes, en la medida de lo posible, más grande y que se adapte a estos nuevos tiempos, como digo, sin traicionar la base con la que vinieron al mundo, claro. Aparte de la propia naturaleza de los conceptos, de los superhéroes, existe mucho de esa naturaleza, porque Stan Lee era, y la mayoría de los autores con los que Jack Kirby, que es el otro gran creador, Jacob, que en su nombre real, ¿no? Eran de religión judía, y incluso muchos personajes se adscriben claramente a esta religión. De hecho, yo acabo de realizar la portada de la boda de La Cosa, del miembro de Cuatro Fantásticos, uno de los primeros personajes creados por Stan Lee en la primera colección en Cuatro Fantásticos. Y La Cosa es un personaje, probablemente fue el primer personaje judío, claramente judío de la historia del cómic norteamericano. Y he dibujado la escena de la boda, me ha tocado dibujarla, y he querido ser muy cuidadoso con todos los detalles, desde la kipá hasta la copa, la ruptura de la copa, hacerlo todo con el mayor de los cuidados, como digo, por respeto a esos personajes y a toda esa tradición a la que esos personajes pertenecen. Hay muchísimo, no se entendería los cómics de superhéroes tal y como son sin toda esa carga en la naturaleza de los personajes y en la naturaleza de los propios autores del judaísmo. Es evidente, es un hecho. Aquellos que no conoces son difíciles porque no los conoces, y aquellos que conoces son difíciles porque tienes un peso, tienes una espada de Damocles sobre tu cabeza colgando, y tienes un miedo cerval a cometer errores y traicionar, como decía antes, la naturaleza y la tradición del personaje. Así que por un motivo o por otro no escapas a la responsabilidad, como decíamos al principio, que supone trabajar con toda esta enorme y riquísima tradición.